Ya está. Hoy Hola estás chicos, más tranquilo. Hola Ceci. Hoy estás más tranquilo, Nico. Buenas Hoy noches, estamos de ¿cómo 10, andan? Manolo. Hola Edu. ¿Todo bien? ¿Cómo va? Todo bien, todo bien. Hoy está Nico más tranquilo. Ah, estuvo Estamos alterado. todos de vuelta. Bueno, ya saben por qué se los digo, ¿no? Sí, sí, obviamente. Ah, Yo no me pude unir ya que hace, la bronca tenía, pero bueno. pero igual les queda la bronca, ¿no? Se A mí escapó me ahí. dijeron que a Edu le había agarrado un embotellamiento. No entiendo. ¿Qué me Nada, Estuvo dijiste, llegando. Nico? unos aperitivos. Ah, está bien. Bueno, hoy es jueves. Hoy es jueves. Bueno, ¿quién más está con nosotros? Está Edu, Nico, Ceci. Buenas noches, Hola, Manolo. hola Lean, ¿cómo andas? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Mientras se unen un par de chicos más, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta, un comentario sobre el tema anterior que ya vio en la clase? No, yo no, Manolo. Me estoy sorprendiendo, Manolo, lo porque, que sí voy a hacer una salvedad, lo que sí voy a hacer una salvedad, porque la otra vuelta, la clase del martes nos, creo que fue la del martes pasado, ajá, y creo que ya lo han nombrado varias veces, o sea, se habla del tema de la formación de los chicos, ¿no? Estoy hablando de infantiles, ajá, claro. ¿bien? Hablamos justamente de la formación, pero Ujú. hay lugares o clubes o ligas que priorizan la competencia ante la formación. ¿Se entiende? Entonces, ¿Qué, Car- es algo confuso. A ver, es lógico que nosotros tengamos que formar a los nenes, primero y principal. Pero cuando vos estás en un lugar en donde te exige todo el tiempo la competencia y la formación pasa a un segundo plano. ¿Qué te entiendo? ¿Sí? Yo, en donde estoy, en la liga en la que estoy, a ver, los clubes no tienen el lugar como para que los nenes entrenen 2 o 3 veces por semana, como para que vos puedas formar, o mínimo dos por lo menos. A veces te brindan el espacio de una vez por semana. ¿Por qué? Porque el club es un club que es una sociedad de fomento, ejemplo, donde se brinda vóley, fútbol femenino, fútbol masculino, futsal. Se brindan varias actividades, entonces no tiene uno el espacio y el tiempo para poder eh, diagramar 2 veces por semana es una práctica. Pero los sábados todo el tiempo buscan la competencia. A ver, se busca ganar todo el tiempo. 10:30 de la mañana y ya de hecho había salido. Entonces, en lo que vos decías es lo correcto, pero a veces las cosas te llevan a otro lado, a la competencia. Bueno, por lo general, esa vía, esos atajos nunca son buenos. Buenas noches a Nunca son todos. buenos. Buenas noches, Emma. Esos atajos, Lea, nunca son buenos. Nunca son buenos porque a lo mejor dentro de ese grupo que tienen ustedes trabajando, hay chicos que van resolviendo mejor que otros. Puede hacer, pero siempre les va a quedar una limitación. Eh, yo considero, y a veces cuando digo yo, ya saben ustedes por qué, este, considero de que nadie juega para perder ni entrena para hacer las cosas mal. Creo que Claro, tiene que haber una orientación en lo que se hace. Si yo quiero competir, ejemplo, yo tengo un club en el cual yo quiero competir y no puedo formar. En algún momento me va a faltar algo.
Los chicos se van a ir del equipo, no van a ir, porque si es una vez a la semana y en una hora de entrenamiento, espacios muy limitados, es poco probable que tú lleves algo de desarrollo. Ni siquiera Además, metiendo 2 horas, profe. en 2 horas puede ser, pero ¿qué pasa? Tienes que ver primero los desniveles que hay, porque por lo general los chicos que van a la escuela, que van, inician, unos inician, otros ya tienen una huella, otros ya vienen de jugar en el barrio, otros ya vienen de jugar en la escuela donde estudian. Ya más o menos hay diferencias marcadas. Y esas diferencias marcadas a la hora de competir, por supuesto, se van a ver. ¿Cómo se van a ver? Que los chicos que no tengan experiencia se van a ir quedando. Se van a ir quedando porque el técnico no va a ponerlos a jugar por una razón. Porque si los pone a jugar, corre el riesgo de perder. Entonces ya deja de ser competitivo. O sea, esa necesidad por ganar, en algunos casos, no voy a decir que sea todo el tiempo malo, pero casi nunca se da. Tiene que haber excepciones. No lo veo, ¿no? Ahora, yo diría que si tienes esa alternativa, pues tratar a los chicos que vayan a competir a una liga que sea similar a lo que ellos son. Y así no tienen ninguna dificultad en enfrentar esos retos. ¿Me entiendes? Porque son casi iguales. Y están compitiendo, pero compitiendo de acuerdo a su cualidad, a sus capacidades, y no compitiendo en desventaja. Claro, claro, sí, 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 te entiendo lo que quieres decir. Entonces, bueno, y ahora, ustedes en entrenamiento, no sé si me acotaba algo de que 2 horas. En entrenamiento deben orientar qué es lo que van a hacer. Ya hemos hablado un montón de temas de la técnica, cómo aplicarla, planificación, tanto con Diego como conmigo. Diego más, yo diría más prolijo, como dicen ustedes. Yo soy más de hablar, de que ustedes tengan un concepto, un conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes deben plantear las necesidades que tienen los chicos. Una necesidad que se ve en el fútbol es los pases. Es los pases, el control de la pelota. Recuerden que si un jugador sabe conducir, pasar y reaccionar, puede jugar. Y eso lo entrenamos en sus diferentes facetas, lo entrenamos en introducción, avanzado, competitivo, ¿entiende? Le damos al chico el perfil. O sea, son detalles que es lo fácil del juego, pero a veces lo fácil del juego se hace muy difícil que el chico lo haga, porque empieza por lo más complejo, cuando debía ser al contrario, que él juegue, y luego usted que él juega, le va marcando los movimientos de distracción, perfil, sobre todo el perfil, porque un perfil te da o te quita mucho tiempo, Sí, te te da da un tiempo o te más quita o no. espacio, Sí, sí, sí. o te quita espacio, porque si Claro. tú, si, es más, hay un tema que también se tocó hace mucho tiempo, no sé si lo hablé con ustedes, que si ustedes hacen un control, que la pelota les quede debajo de la barbilla, tienen que hacer otro control, otro toque. Y en ese el rival se arma. Entonces tiene que quedar la pelota justo fuera de la barbilla, ¿entiende? Del jugador, en este caso. Entonces todos esos aspectos son detalles que ustedes como entrenador lo van corrigiendo y lo van haciendo, ¿entiende? Pero cuando se mete la competición, suceden cosas que a veces uno dice, bueno, son jugadores y tienen derecho a equivocarse. O sea, tú tienes el margen. Pero la mayoría de futbolistas, y yo te lo voy a decir, tú trasladas el fútbol europeo para hacer una diferencia y los tipos, la técnica es muy alta y no es de ahora, es de mucho antes. ¿Qué llevan para allá los europeos? La inventiva del suramericano. La creatividad que tiene el suramericano. Pero técnicamente el europeo es superior.
¿Por qué? Porque ellos trabajan como academia. Nuestra formación, hablamos de este lado, acá digo nuestra porque vivo en la Argentina. Nuestra formación en la Argentina es más de potrero, más de eso. Eso ya se abolió. Hay poco, ahorita juegan poco. Ahorita juegan poco. Entonces, miren lo que le estoy a usted haciendo. Una análisis de la pregunta que me hizo Leandro de por qué suceden algunas cosas. No es lo mismo que a ti te digan, ¿qué hace un entrenador de academia? Te limita. ¿Por qué te limita? Porque entrena la ejecución y no la decisión. Bien. Y anoche escuché a Gallardo cuando dijo, y es muy reiterativo, que él tiene un problema que sus jugadores no toman una decisión. Eso fue lo que le entendí. O sea, ajá, ¿y cómo se aprende a tomar las decisiones? Pregunto. ¿Cómo creen ustedes que se aprende a tomar decisiones? Yo Practicando, creo que en entrenando. ejercicio de Tomándolas, juego reducido. Claro, tomándolas en con ensayo y repetición, error. copiar. Exacto. En ensayo y error. Tú decides. Ajá. Y ese tipo de ensayo y error, ¿dónde aparece? ¿En un entrenamiento? No, aparece ese en juego. Él tiene que decidir. Si nos trasladamos hace 3 clases, había una frase que yo les decía, percepción, percibir, identificar, elegir, decisión, elige, decide, ejecuta y luego viene la evaluación y en el medio está la retroalimentación, que es lo que yo aprendí de esa decisión que tomé. Entonces, no se trata a veces de buena técnica, sino qué hacemos con ella. Y esas son decisiones que pasan, porque ¿qué sucede? Cuando vimos la clase de la coordinación, que les hablé sobre los impulsos aferentes y eferentes. ¿Se acuerdan que le hablé de eso? Que todos se quedaron callados, que parecía chino, y les expliqué y me dijeron que me entendieron, y después nunca comentamos más el tema. El cerebro procesa la información, ¿entiendes? Y luego envía la orden hacia donde tiene que haber. Por eso se llama coordinación. Entonces, en ese lapso pasan milésimas de segundo. Ustedes que jugaron fútbol, digo ustedes, y alguna vez les ha pasado que tienen que cambiar de orden ustedes mismos, cómo actúa el organismo, el cuerpo, mecánicamente hablando. Ejemplo, hay una pelota que viene larga. Le pregunto a los que jugaron, incluso en el barrio, hay una pelota que viene por elevación y usted se prepara para cabecear. Y de repente la pelota, por cuestión de aire, qué sé yo, que cualquier situación, la pelota va bajando antes de lo previsto. Y ustedes intentan cabecear aún llegando la pelota en la parte de abajo. ¿A qué se llama eso? Tiene que cambiar de orden. El cerebro todavía no ha cambiado de orden. Eso es coordinación. Y eso se le llama, los psicólogos o neurociencia, es una atención al juego, atención a lo que se está haciendo. Y para tener esa atención al juego, tiene que haber una experiencia vivida, una experiencia hecha, un entrenamiento hecho. ¿Entiendes? Esa es la explicación que da. El control de este muchacho anoche en River, un control. ¿Entiendes? Un control. Y usted dice, bueno, falló un control. Sí, un control falla. Y está dentro de las posibilidades de fallar, porque el fútbol es un juego de ensayo, de
Primero es un juego de errores y luego es un juego sin pelota. De hecho, los jugadores tienen la pelota, en el cual no llegan a 60, 70 toques, de acuerdo a su posición y al volumen de juego que tenga, ¿cómo se llama? El tiempo efectivo. Entonces, si tú tienes tan poquito margen, tan poquito tiempo para ejecutar, tomar una decisión y ejecutarla, pues debes entrenar al máximo. Para que cuando tengas la oportunidad puedas realizarla con éxito. ¿Entienden? Entonces, miren dónde estamos hablando. Es que les digo a ustedes, a lo mejor este debe ser materia de tercer año, de una maestría para ustedes como entrenadores, y a lo mejor la sienten que es muy rara. Pero si ustedes se detienen un poco, porque es cuestión lógica, se detienen un poco, se dan cuenta de muchas cosas. Y a veces una sinergia o una inercia de un equipo te hace pensar que usted lo dirigió bien, cuando realmente ellos leyeron bien el partido, lo interpretaron bien y jugaron bien. Ahora, fíjense el rol que tenemos los entrenadores, sobre todo en formación base. Entonces, ya empezamos a ver todos los detalles de por qué suceden las cosas. Todo tiene una explicación. No que no sé qué me pasó, y de repente, no, el árbitro creo que se tendió para el lado de ellos, perdimos los duelos 1-1, el equipo no fue intenso. O sea, usted escucha las ruedas de prensa y a veces hay entrenadores que dicen cosas que no pasaron, pero como es dicho por entrenadores que tienen mucho nombre o con de un recorrido inmenso, pues la gente no le repregunta. Y no lo digo acá solamente en la Argentina, en países futboleros y en países no futboleros. Entonces, ¿por qué? Porque uno trata de conocer muchas cosas, de saber la relación que hay entre eso. Y ahora que hay, los cuerpos técnicos ahora son de 12, 15, tienen drones, ¿entienden? Tienen una información. Encima de la información visual, tienen la información de la carga interna. Tienen la información que ven el juego como un helicóptero, ¿entiendes? Y al momento le dicen, mire, pasa esto, y el tipo corrige y le transmite a los jugadores. Y todo eso, y todo está en el partido. ¿Cómo lo corregimos? Lo corregimos de, parece bien, Nico, parece bien, Edu, parece bien, Lea, parece bien, Ceci, bien. Y no hay, y la huella de trabajo, la huella de entrenamiento que tengan para realizar esa ejecución, ¿dónde está? No, eso lo deben trabajar en las divisiones menores. Yo lo que me encargo es de preparar el equipo. O sea, no, todo hay que hacerlo. Hay que hacer técnica, táctica, perfiles, entrenamiento guiado. No es fácil eso. Ahora, en la medida que usted tenga buenos futbolistas, ¿qué sucede con ellos? En la medida que tenga buenos futbolistas y además inteligentes, ¿qué sucede? Que usted lo evoluciona. Pero ¿cómo hacen en ciertos países cuando los jugadores, cuando el tema más importante que sucede en un equipo de fútbol es el mercado de pases? ¿Cómo se va a constituir sociedades cuando hay jugadores que están 3, 4 meses en un club, no los toman en cuenta, no juegan, no tienen espacio, se van a otros clubes y los toman en cuenta? Es algo curioso. ¿Entiendes? Algo curioso. Eso es, o sea, fulano tuvo un gran mercado de pases, sacó 7 y metió 8. Qué bien. Está bien. Pero fulano que va a tener dificultades porque no se reforzó. No se reforzó, pero reforzó con un futbolista, con algo, con un refuerzo, valga el término, que no lo tienen todos, que es la continuidad. Y esas continuidades hacen que los equipos
relativamente pequeños, aparezcan esas famosas sorpresas. Mira hasta donde nos fuimos. Sí, pasamos viene- de 11 años a un equipo de primera, pero Claro, pero eso está en la base, Nico. En la base. Pero, profe, en el caso de Leam, que tiene un día y los sábados los chicos compiten, ¿cómo haces para enseñarles y aparte hacerlos competir? ¿O los tenés que bajar del torneo y solo enseñarles y hacerle un fulbito después de que terminan? ¿O Pero puedes hacer las dos cosas. Puedes hacer las dos cosas. en una hora no se puede? No, no, claro, pero o sea, una hora, hace las dos cosas. O sea, si le voy a hacer un entrenamiento que pueda hacer. ¿Qué edad tienes tú, los niños, Lea? Sí, 8 y 9 años, son categoría 2016. Bueno, 16. Sencillo, sencillo. Desde que dividen, ahí dividen. En todo trabajo con pelota. Consigues la condición física, en esa edad no hay mucho problema. Todo con pelota. Todo con pelota y sociedad de juego. Sí. Ejemplo, si es fútbol 5, ellos juegan fútbol 5, ¿no? Sí, Fútbol fútbol 5, 5. fútbol 6. No, Ok. fútbol 5. Fútbol 5, ok. ¿Ve? Una orientación que a veces hacemos acá. ¿Cuál es? Técnica. Técnica. Pase, 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 pase. Luego del pase, eh, dentro del, ponemos a veces perfiles. Perfiles. Ajá. Recibe con la pierna alejada. Ok, alejada. Hablamos de una técnica normal. Luego de lo que es perfiles, pasamos a la situación de salidas. Hay dos por banda, uno adentro y el portero. Entonces, ¿qué pasa? Hace la salida, las marcas. Y ahí estás trabajando táctica y desplazamientos en la cancha. Ahí. Luego de salida, que es sencillo. Ajá. Te marcan a un lateral. Si en este caso son 5 en la cancha, 4, ¿son 4 en la cancha o 5? 5 en la cancha del arquero. Ok, 5. Entonces, ¿qué pasa? Como no pueden pasar de la mitad de la cancha, el mediocampista se aleja, fabrica un espacio adentro. Al fabricar un espacio adentro, viene un banda y el mediocampista se pone en una banda y esa distracción eh, genera un espacio. Y tienen que estar pendientes a qué espacio se juega. Y ahí te va. En esa conversación te debes llevar más o menos en ese jueguito, más o menos 15-20, otros 15-20, 30-40, más o menos 40. Póngale 45 entre correcciones y tiene que ser un poco más dinámica, por supuesto. Y luego de eso, hace juego, hace un juego, hace un partidillo. Si no te da para el partidillo, ¿entiendes? Entonces te da para duelos. Remata, recibe y remata, recibe y remata. O sea, que el chico tenga una noción dónde va a jugar y luego en los partidos siguientes usted va extrayendo de lo que los chicos hacen bien, regular y no pueden hacer. Y sobre esos 3 puntos se ubica. Nosotros hacemos bien esto, nos hace falta esto, debemos aprender esto. Y ahí va, secuencialmente. Y le vas dando todo con pelota, todo con pelota, todo con pelota. Y en esa cuestión con pelota, ellos en cada entrenamiento deben tener más o menos, yo diría, unas 50, unos 80, 100 veces la pelota. ¡Pum! Contacto, contacto, pim, 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 pim. 100, ciento y pico veces. Y esas ciento y pico veces, más lo que se suman los movimientos tácticos que usted le hace de distracción, más los remates, más o menos anda bien. Tratas de juntar la mayor cantidad de toques en el día de entrenamiento, que es una hora. Y luego en el partido, ellos van bien, van bien. Entonces, usted está haciendo la transferencia de lo que va a pasar en el partido. ¿Qué va a pasar en el partido? En el partido va a pasar que tiene que darle la pelota al compañero. Entonces, está haciendo pase. En el partido, ¿qué va a pasar?
que el rival te va a marcar y tú tienes que desmarcarte. Estás haciendo esto una semana. En el partido vas a tener que, si te desmarcas y te siguen marcando, vas a tener que engañarlo. Estás haciendo eso el día de la semana. Y lo recuerdas, ¿entiendes? Y ahí vas avanzando. No se va a dar de un solo momento, por supuesto, no se va de un solo momento, porque a veces, pero los detalles que se vayan dando, los vas remarcando, y de ahí vas sumando esfuerzos y conocimientos de ciertas acciones de juego que a ellos les va a ayudar entrenándolos. Y así no tienes problema. Y por supuesto, usted como entrenador no debe tener frustración ni molestia porque Edu se equivocó en un pase, Nico no la dio bien, ¿entiendes? Sino no hay problema, porque a veces los chicos hacen una cosa en entrenamiento y otra en partido, ¿entiendes? A veces, y no es porque lo quieran hacer, sino porque el partido no les da esas posibilidades y cambian de escenario. Entonces, uno como entrenador le tiene que explicar a ellos, miren, en el partido te puede ocurrir eso, así que si te vienen a marcar aquí, los llevas arriba. No para atrás. Si agarras en la banda, no enganches para adentro. Trata de jugar por la banda para evitar, para que tengan ellos 2 jugadas en caso que la perdamos. En cambio, adentro solamente pueden tener una y nos definen. Y nos quedan directo al gol. O sea, cosas así, conceptos que uno se va dando cuenta porque los está viendo jugar. ¿Entiendes? Sí, Manolo, sí, no, el tema ese sí, el tema de salida. Tienen la costumbre de poner, siempre paran la pelota y salen por afuera. 1, 2, 3, le salió 1, le salió 2, le salió 3, le digo, mirá, 1, 2, 3, te salió. Después ya el delantero se te va a quedar en la rayita. ¿Y qué vas a hacer? Claro, claro. ¿Me entendés? Es un poco de engañar. Bueno, metete para adentro. Siempre le Claro. va buscándole esa alternativa. O sea, uno de afuera, y porque quizás de grande lo jugó, te da cuenta, pero ellos no lo interpretan de esa manera. Entonces vos lo Sí, vas pero esa es la ayudando. variable. Esa es la variable. Claro, Claro, tú lo vas a Son, ayudar. son variantes que claro, son variantes que ellos tienen que también entender Claro. y hacerlo. Tú le enseñas por qué tienes que ir afuera. Le enseñas por qué vas adentro. Le enseñas por qué te paras. Le enseñas por qué conduce. Listo. Le dices que Claro, puede suceder eso. ¿Bien? Igual que un defensor. claro. A un defensor a veces en fútbol 11, a un defensor a veces no todo tiene que ir para adelante. A veces tiene que ir para atrás. Por salir para atrás, el que te va a hacer la presión tiene que recorrer unos metros más hacia arriba. Y al recorrer unos metros más hacia arriba, algún espacio a sus espaldas va a quedar y eso va a ser aprovechado en un tercer hombre o un pase. Es lo que llaman saltar, qué sé yo. Ponen muchos nombres a eso. Bueno, ¿algo más, Lean? No. Está perfecto, Bueno, Manolo. Me sirvió muchísimo. tengo algo parecido a esto. Bueno, ¿ya no se sumaron más? Ah, bueno. Hoy tenemos un par de temas cortos, pero que se les pueda dar un Sí, desarrollo. buenas noches, Manolo, perdón, no- ¿Cómo no anda, quise Pablo? interrumpir, perdón, buenas noches. Buenas noches a Ah, todos, ya hace rato que estoy. así hago yo Hola que Pablo, ¿todo bien? Pablo Bien, me chicos, bien, copia a bien. mí una frase. Yo a veces no llamo porque a lo mejor a la persona que llamo le interrumpo una buena idea, entonces en vez de contentarse porque lo llamo, se enoja conmigo. Bueno, comenzamos. El ojo diferente del entrenador. Al ensayar un análisis sobre jugador en el universo del fútbol, sometido como está a un vendaval de irrelevancia, aconsejable descartar de plano como referencia clasificadora ese mensaje tan de moda, tan contaminado. Mire, justo ustedes como que le llevan el material y tan contaminado de confusión e inconsistencia, tan cotidianamente lleno de vacío en reportajes y comentarios, y sin embargo ocupa espacios y consume tiempos generosos en los medios masivos de comunicación. Me hace recordar a una conocida apreciación sobre economía. Cuando te explican algo sobre economía y no lo entiende, pregunte,
Si todavía no lo entiende, insista en preguntar. Y aún así no lo entiende, según que te estás mintiendo. Descartemos a aquellos que voluntariamente practican una moral a la carta, es decir, a los que adoptaron, optan y optarán, a los que optan y optarán por la complicidad, por la obsecuencia y la hipocresía. Ahora bien, ajustar la mira de la observación sobre la faceta profesional, la razón de ser un entrenador y me enfrenta a otra realidad no deseada, en la que abunda el error, el desconocimiento, la incapacidad, el miedo al debate, la vanidad, me preocupa. Esta descripción me lleva por sí sola a una conclusión: la evidente falta de vocación. Siento que nadie se prepara ni utiliza su tiempo libre para ampliar su conocimiento. Pareciera que la mayoría que asiste a un partido va porque tiene que estar. Y en este caso no solo hablo de los entrenadores, también de dirigentes, periodistas, empresarios, autores, actores del fútbol más pendientes del esparcimiento, el lobby o una potencial versión. Como soy entrenador vocacional, mi intención es orientar a aquellos que realmente sueñan con dirigir o con esta profesión. ¿Qué es lo que busca un entrenador cuando está presenciando un partido de fútbol o del periodismo? Creo que esto es esencialmente el punto de partida para reforzar el conocimiento. Es el mejor tiempo de aprendizaje. Es un lugar único porque es el único lugar de enriquecimiento para afirmar ideas, para desechar hipótesis, para intentar descifrar misterios. El ámbito por excelencia para el ojo diferente, la mirada distinta en la búsqueda de razones que nos permite incorporar a nuestros saberes acciones relevantes, positivas, merecedoras de aplicarse en otros futbolistas, en otros equipos. El fútbol es un deporte que se juega y no nació para la conferencia o para escribir un libro intentando definirlo desde un sistema, desde una táctica, tampoco ejemplificarlo con nomenclatura mediante con la cual se pretende analizar algo manejando números como en la química. Es hasta ridículo. Como decimos, H2O, la fórmula del agua, se está definiendo valencias y no estamos refiriendo a algo concreto, 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Cuando hablamos del fémur o de los pulmones y del corazón y del hígado, sabemos dónde están, cuáles son sus funciones y hasta sus posibles alteraciones. Cuando decimos 1, 2, 3, 5, 1, 3, 4, 2, 1, 1, 4, 2, 4 o 1, 4, 3, 3, intuimos que se trata de números de teléfono o coordenadas geográficas. Quizás ahora, si están dichos en el ambiente de fútbol, los charlatanes de turno alardean con una voz grave. Estamos hablando de táctica. Aunque parezca mentira, estamos partiendo de un análisis falso. Si vemos 2 más 5, 7. 2 más 5 menos 7. Sabemos que el resultado será 0, pero no sabemos absolutamente nada de una secuencia caprichosa que de números y al fútbol se refiere. ¿Qué es esto de 1, 4, 2, 4 o 1, 4, 3, 3? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son las características de los jugadores a los que se alude? ¿Cómo conocer movimientos? ¿Cómo detectar una idea en la búsqueda de la famosa eficacia? Este tipo de nomenclatura se puede sumar, dividir, multiplicar, aunque será posible que nos aproxime a un destino de conclusiones coherentes en el mundo del fútbol. Insisto en lo que vengo diciendo desde hace 30 años. No se puede hablar de fútbol sin nombres propios, sin conocer las características de los jugadores. Brasil jugó el Mundial 70 con en la mitad de la cancha. El Milan en la temporada 2001 solía cubrir ese sector con Gattuso, Albertini y Ambrosini. ¿Acaso alguien se atreve a discutir que en este caso, si solo digo 4, denuncio un esquema de juego más defensivo que el otro, o solo ser 4 y no 3 el número de mediocampistas? Este simple pero contundente ejemplo podrá citar centenares. Me basta para desmentir a aquellos que constituyen un análisis o se dejan tentar por valores huérfanos de contenido. Sería más útil que
se me ocurre indagar en las señales tangibles que emite el futbolista de élite o en formación, hacer una lectura minuciosa de sus condiciones, profundizarlas y optimizarlas. Un entrenador tiene por obligación enseñar entrenando, descubrir quién puede y puede y quiere aprender, abocarse a la desafiante tarea de potenciar al máximo las cualidades del jugador, y esto no se logra con fórmulas mágicas, sino desde el conocimiento. Eso lo dijo y lo seguirá diciendo César Luis Menor. ¿Algún comentario? Ok. Y en el tema, ¿cómo se planifica la semana de entrenamiento en fútbol amateur? Los tiempos son diferentes a los de primera división. No se planifica en el fútbol amateur pensando en el adversario del próximo partido. Hay una teoría que no se planifique pensando en el partido próximo, porque estamos adelantando toda la etapa de formación. Y ahí también es otro punto para de concepto para lo que comentábamos con Lea. Sería como ir a la facultad de medicina en el primer año y darle a los alumnos un bisturí y que vayan a operar. ¿Están aprendiendo? No, no están preparados para eso. Hay que tratar de entrenarlos y desarrollarle cualidades, ver los efectos que tienen, tratar de corregirlos en plano individual, pero siempre tomando en cuenta que pertenecen a un colectivo. Entonces, los entrenamientos tienen que tener una serie de contenidos que hagan al juego, y si no son entrenamientos descontextualizados. Se planifica tomando en cuenta eso. ¿Dónde tengo que mejorar a mis futbolistas? ¿De qué forma los puedo ir corrigiendo? Organizando entrenamientos que permitan ese tipo de correcciones, y no esos entrenamientos que se bajan por internet, porque esto lo hace Guardiola, esto lo hace Mourinho. No, digo que no se pueden adaptar, pero el mejor libro para saber qué entrenamiento hacer son mis propios jugadores. Yo soy quien debe ver los efectos que tienen y tratar de corregirse. Porque si tengo un marcador de punta que tiene deficiencia en la marca, le deberé tratar de dar las herramientas para que corrija eso. Si tengo un lateral que cuando sube de ataque tira un centro a cualquier parte, trataré de darle opciones para que sepa a dónde lo tira. Ayudarlo para que encuentre los caminos, y esa ayuda es intentar conceptualizarlo. Por ejemplo, le digo al lateral, tu camino te lo marca el volante que tiene adelante tuyo. Si el volante está contra la raya, tú vas por dentro. Y si el volante está por dentro, tú vas por la raya. Le doy herramientas para que vaya descubriendo y relacionando por qué seguramente, salvo que sea el primer día, ya habremos hablado de la importancia de agrandar los espacios cuando tenemos la pelota, y de a poco, relacionando conceptos, lograremos juntos que cada vez me necesite menos. Otro ejemplo, tengo delantero que está parado en medio del área y sale a buscar los pelotazos a los laterales. Hace al revés que los grandes delanteros. Está distrayendo adentro para ir a definir afuera. No le va a hacer un gol a nadie. Otra vez hablamos de espacio. No es tan difícil. Basta compararlo sobre el costado a la altura del punto de penalti, 5 metros fuera del área grande, y preguntarle: ¿cuántos goles en tu vida hiciste desde acá? Seguro que muchos no. Entonces tengo que detectar primero para decir, los grandes delanteros hacen al revés, distraen afuera para definir adentro. Eso es lo que se llama, lo que se le dice actualmente diagonal y recta. Alguien, cuando tengan la oportunidad, yo creo que ya se lo dije a ustedes, pero cuando tengan la oportunidad, entren en YouTube y busquen el gol de la final de la Champions que le ganó el Chelsea al Manchester, cuando estaba el técnico que estaba, el alemán que está en la selección inglesa. Le hicieron una distracción al lateral, al central de ese momento, Walker, porque fue a la distracción y apareció por dentro el alemán. O sea, fue a la diagonal, y los defensores nunca pueden ir a la diagonal. Tienen que quedarse, porque después de una diagonal viene una recta.
A los volantes explicarle conceptos de lo más sencillo. La pelota se pasa, no se lleva en zona de creación. Y así un montón de conceptos que se han ido perdiendo porque nos olvidamos siempre que lo más esencial que tiene el fútbol son las pequeñas cosas y no hemos ido para el lado de los supuestos sistemas tácticos. Por ejemplo, que los futbolistas tienen que saber todos los sistemas. ¿Cuáles son los sistemas? Que además no tienen sentido. Los sistemas en el fútbol existen hasta que la pelota se pone en movimiento. Ahí no hay más sistema, sino dinámica de juego. Hace que un momento hayan 3 en el fondo, en otro momento hayan 4 o 6. Nadie puede decir que el equipo juega con 3 volantes porque los delanteros se tiran atrás y entonces ya juegan con 5. Y también en otra situación, 2 volantes pasan al ataque, uno participando y otro para definir por el otro lado, por sorpresa. Y ahora entonces juego con uno en el medio. Ese es lo que llaman el voz to voz, la distracción para llegar al voz to voz. Como dijo César Menotti, los famosos números telefónicos que no entiendo qué quieren decir, que no le importa a nadie, pues si un delantero sabe definir, va a definir jugando con 3 volantes, con 4 o con 2. Es tan ingenuo. Si enfrento a Iniesta y Messi, ¿qué hago? Me pongo a pensar si juegan con 4-3, 4-3-3 o 3-4-2-1. Se puede suponer que ese análisis me va a dar alguna información. Es ridículo. César Luis Menotti también habló sobre Coutinho, con quien fue compañero en aquel mítico Santos de Pelé. Era un jugador que creo tenía un problema glandular, por eso parecía que era medio gordito. Menotti no podía entender cómo ese tipo con tanta facilidad le podía ganar la posición y ponerse de frente a los stoppers europeos con su físico de atletas que habían sido cincelados por un artista de renacimiento. Y encontró la respuesta observando. Coutinho hacía una amague y venía a buscar la pelota. Hacía 2 pasos para la derecha y ya le ganaba la posición en la izquierda. En ese pequeño secreto que tenía Coutinho, o quizás por esa deficiencia física que tenía él, había encontrado una virtud. Supo cómo tenía que hacer para ganar ese metro que necesitaba. Eso después Menotti lo trabajó con otros futbolistas y le dio muchísimos resultados. Cuando se habla, Menotti habla acá de Coutinho. Coutinho fue el famoso compañero de Pelé en el Santos. Ya, se hablaba de Pelé Coutinho, las tabelas que son las paredes. A los grandes jugadores le han hecho de todo. Lo han marcado con stopper, lo han marcado en zona, siempre que terminan definiendo. Lo que pasa es que hay que aprender, hay que estudiarlo, hay que observarlo. El entrenador debe observar a sus dirigidos, como dice la metodología de la enseñanza, para hacer un diagnóstico y eso lleva tiempo, que a veces se pierde por querer ir a encontrar la receta mágica de la mano de algún exitoso de turno. Y con el mayor respeto por los trabajos de otros entrenadores, sucede que muchas veces se hace esta simplificación absurda de pensar, este ganó, voy a copiar los entrenamientos de él. Porque lo primero que tenemos que saber, que tenemos que poder hacer, es un diagnóstico de nuestros jugadores, qué virtudes tienen y cómo hay que potenciarlas, qué dificultades, a ver cómo las resolvemos. Esto es el ABC del entrenamiento, del entrenador. Se ha ido perdiendo. Hay entrenadores que llegan a un club y antes de conocer profundamente a sus jugadores empiezan a bajar recetas preestablecidas, y receta es igual que programa. Se supone que reiterarlo en cualquier circunstancia dará resultados automáticos y siempre iguales. No es conceptualizar, que implica darle criterios que después el jugador deberá interpretar en cada situación. Y después mirar a los grandes jugadores, observar sus virtudes, sus secretos, para tratar de devolver los conceptos que ayuden a nuestros dirigidos. Por supuesto que esto no significa que no hay que investigar, que no hay que preocuparse
por conocer lo que dicen los entrenadores que nos lo que se trata de establecer, y porque ahora parece una moda, es que no funciona eso de salir corriendo a ver cómo entrena tal o cual la fórmula mágica que cura todos los males, la clave del éxito, antes de hacer nuestro propio ejercicio, porque además es igualmente en la cancha, sino que busco dificultades, difícilmente encuentre algo. Esa es la tarea del entrenador, mejorar a sus jugadores, sobre todo a los grandes rasgos, lograr que sus jugadores cada vez se engañen más al adversario y cada vez sean menos engañados por el rival. Si eso sucede en lo individual, en lo colectivo, digamos, de poder formar un gran equipo. Alguien puede pretender ser un gran músico y no haber escuchado a Bach o a Mozart. Hasta Diego Maradona lo hacía, se quedaba una hora después de entrenar a ver cómo entrenaba solo Schuster, a pesar de que ya seguía aprendiendo. Esa es una relación de Menotti. ¿Y qué importancia tiene el resultado en el fútbol amateur? El resultado deportivo, hasta lo que leímos anteriormente, ¿alguna pregunta o algún comentario? Bueno. ¿Qué importancia tiene el resultado en el fútbol amateur? El resultado deportivo es importante en el fútbol infanto-juvenil. El resultado tiene que ser una recompensa, nunca un objetivo. Cuando los seres humanos fijamos un objetivo, normalmente no vemos los medios que queremos, o en muchos casos es así, lo cual para mí es nefasto. La recompensa quiere decir, es el premio que obtuvieron ustedes porque fueron mejor que los otros. Debo preparar a mi equipo en lo individual y en lo colectivo, pero no lo preparo para el próximo partido del domingo. Yo preparo a mis jugadores para un test max que va a ser el día del partido, nada más. Yo miro el equipo y yo miro los futbolistas. Ese es un ejemplo puntual. Me traen un chico, lo observo, lo incorporamos a la institución. Ese chico tiene 6 puntos, tiene 4 virtudes y 2 defectos. Y lo ves a los 3 meses y tiene 4 defectos y 2 virtudes. 6 meses lo mismo. Y lo ves al año y lo mismo. Es simple. O no era el jugador que se pensaba que era, o no tiene formador, no tiene entrenador. La obligación del entrenador es mejorar al futbolista. Eso antes que nada, capacitar lo mejor posible en cualquier sistema táctico. Siempre que se haga cosas que no se contraigan con sus condiciones naturales y que les den una formación que le permita después jugar en el sistema que quiera con el entrenador que lo quiere. Si el individuo sabe jugar al fútbol y fue bien formado, le demandará entender un sistema táctico como muchos en 3 semanas. ¿Alguna pregunta o comentario? O no quieren intervenir, no me quieren hacer preguntas, o tienen alguna dificultad en donde están. No, en mi caso creo que está claro en base justo con el ejemplo que le diste a Leandro, así que está todo relacionado y queda clarísimo. Sí. Más o menos la respuesta fue dada, o la intervención de Lean en base a lo que lo que íbamos a hacer. La verdad que cayó bien esa intervención de Lean. ¿Alguno de ustedes algo que pueda ayudar, Pablo? ¿Ya acomodaste el caño? No, Manuel, lo estoy escuchando. No, de parte mía, de lo que es lo que se habló, lo último, lo de la parte de amateur, en los conocimientos y parte táctica. Justamente hoy hablaba con un técnico que está dirigiendo Central Ballester. Capaz que ahí Edu lo conoce, Ari Aria o Leandro, que estos son de esa parte de Ariel Aria.
estábamos hablando justamente que los chicos muchas veces llegan a primera sin saber lo táctico. Y en un partido posiblemente tengas que cambiar de un ejemplo, ¿no? Un 4-4-2, tenés que cambiar a un 4-2-3-1, tenés que cambiar de repente, porque el otro equipo te cambió el estilo de juego a un 4-3-2-1, y eso a veces los chicos no lo tienen incorporado, los chicos que están subiendo a primera. Y bueno, es importante la parte táctica, saber la mayoría de los sistemas cuando lleguen a una primera división y no se encuentren con nada raro. Pero bueno, también eso es parte del proceso de que estaba hablando usted recién, Manuel. Parte del aprendizaje, de enseñar, más allá de que, porque por más que entré a jugar y técnicamente sea un fenómeno, juegue muy bien, tenga mucha dinámica, si no entendés la parte táctica cuando llegué a jugar en primera, lamentablemente no sos nada. Entonces, ese hincapié ahí en la parte táctica, para mí es por ahí un poco fundamental, aparte de otras más cosas, ¿no? Pero eso pasa mucho con los chicos, que llegan a jugar en primera y si cambiás el sistema de juego, capaz que lo podés cambiar durante el partido una vez, dos veces, capaz que no lo cambiás o capaz que lo cambiás tres veces, tienen que estar preparados en su cabeza, que tácticamente tenés que saber los sistemas que tenés que trabajar en la semana. Y muchas veces no está pasando ese tema, de que los chicos llegan sin esa información de la parte amateur, ¿no? Ese es Para la segunda parte del para semestre, aportar algo, digamos. no, está bien, Pablo, para la segunda parte del semestre vamos a trabajar lo táctico, los sistemas, origen, por qué, cómo se debe jugar, y algunos ejemplos. ¿Eh? Igual ustedes Perfecto. tienen ya la base, porque durante todo este lapso que hemos estado compartiendo con ustedes, les hemos tocado temas. O sea, la verdad que yo no puedo eludir, si me hacen una pregunta, no, esta es la clase siguiente. Yo la digo, a lo mejor digo algo hoy y coincide con la clase siguiente o con dos clases más arriba. Pero igual, ustedes les queda el material, tienen las clases grabadas y eso les ha permitido a ustedes retroalimentar. Y en esa retroalimentación viene, por supuesto, las preguntas, que es las famosas dudas que se pueden presentar. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué se dice una cosa? ¿Por qué se dice otra? Y ahí, bueno, y ahí es donde tenemos que actuar nosotros como, como directores, como entrenadores, como usted dice, por ejemplo, me llaman en las mañanas, que son las horas que tengo, no tengo mucho trabajo, y lo platicamos, lo explicamos y si alguien de ustedes tiene duda o en su defecto, lo hacemos como vea, tiene su pregunta y esa pregunta fue de mucha utilidad para el resto de compañeros y quedó grabado y eso les va a ayudar mucho. Y a lo mejor otro le pondrá algo más. Usted le pregunta eso mismo a Diego, le va a decir eso porque él está activo también. Él es preparador físico, pero es, o profe como le llaman acá, ahora es técnico. Pero todos esos aspectos suman. Esas experiencias suman y de esas experiencias que suman, uno los va sacando esos detalles que te ayudan a mejorar tu trabajo. A veces un detalle te liquida y uno como entrenador después se rasca la cabeza. Puede ser, estaba ahí y no lo viste. A veces, cuerpo técnico, hablando de los primeros equipos, cuerpo técnico se enfocó en otra situación, hablando de los temas de abajo. Por lo general, abajo, nosotros acá andamos en dupla, marcamos en dupla, hacemos en dupla y uno dirige. En el caso particular, yo voy y observo. Yo observo, ayudo, doy una palabra o un grito para alguna atención, algo así más nada. Yo lo que hago es observar. Y le digo, mire, esto, o el tiempo, va tanto tiempo, mire, si vas a poner a este, más o menos lo que hago. ¿Ves? O sea, no trato de tener el mismo léxico que él ni pararme como él,
sino él hace la orientación y yo hago la corrección y el ajuste. O sea, ahí El tenemos refuerzo. un... Ah, exactamente, El el refuerzo. refuerzo. Entonces tú ves, Manolo, por ejemplo, dime. discúlpame, Manolo, porque justo Pablo estaba hablando del tema de los sistemas tácticos, ¿no? Ujú. Ahora, los sistemas tácticos están bien listos, hay que saberlo, los chicos o el equipo de primera lo debe saber distintos sistemas tácticos, pero cuando vos jugás siempre con un sistema, ¿tenés que modificarlo? Yo juego siempre un ejemplo, estoy hablando de un ejemplo, porque no, yo no estoy con cancha de 11 ni nada por el estilo, pero con un sistema 4-4-2, ejemplo. ¿Tenés que modificarlo por alguna cosa en particular? A ver, porque el equipo te juega de otra manera, te juega con otra formación, con otro sistema táctico. ¿Tenés que modificarlo o vos siempre morís en la tuya? No, eso se modifica. A mí me preguntaba, Entonces, perdón, Lea, me preguntaba a mí. Se lo pregunto a no, Manolo, no, pero también Y- a lo que vos no, dijiste, yo, Pablo, porque no, eh, yo lo que quise decirle es que lo que me pareció lo interesante lo que contaba Manolo recién, me fui un poquito más arriba con el tema táctico, sí, ¿no? Me fui un poquito más arriba, pero bueno, que yo lo que pienso también es que los chicos tienen que llegar preparados para distintos sistemas tácticos y conocerlos a todos para ser sí, profesional. obviamente, porque Y sí, después, obviamente, porque si no te vuelves loco. claro, claro, y después a tu pregunta, y sí, obviamente que se modifican. ah, Sí, se modifican porque si ah, vos jugás con un 4-4-2, un ejemplo, ¿no? Pero vos atrás de la línea del medio campo te meten dos jugadores de creación y a vos te complican el partido. Entonces ahí tenés que modificar enseguida. Y ahí podés formar un 4-2-3-1, un ejemplo, es lo ¿no? que llaman las parejas. Es lo que llaman las Claro, parejas, el fútbol de claro, parejas. claro, porque vos en un caso que te ataca un equipo, vos jugás con 4-4-2. Eh, tenés que ser muy cabeza dura para morir en la tuya, porque si vos te ves que te están comiendo la espalda a los dos doble cinco que tenés en el medio, que mayormente uno tapón y el otro es un Sí. jugador Y que se otra que, tira para hacer engaño, para hacer enganche, digamos, ¿no? sí. Y te meten uno o dos tipos atrás de esos dos, y ¿qué haces? Tenés que modificar sí o sí. Si no salen al choque Ah, los dos centrales, tenés que modificar. Sí, por lo menos mi forma de ver, Lea, ¿eh? Y bien, No, Lo que Manolo, pasa es mi no, que, forma de lo ver, que ¿eh? pasa es que está el perfecto. 4, pasa es que los sistemas, les di el concepto el martes, creo que fue. Entonces, ¿qué pasa? Cuando sale, cuando se empieza la pelota en movimiento, ya se rompen, se vuelven a ver a lo mejor en un saque de centro. ¿Entiendes? ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen eso? Y eso es normal. ¿Por qué? Cuando tú vas en relación, lo que decía el texto ahora, ¿sí? Cuando tú vas en un momento, si tú estás atacando, apareces con tres defensores o con dos Claro, defensores. ¿Me entiendes? claro. Y si estás defendiendo, quedas con un atacante o con dos atacantes. ¿Me entiendes? Entonces, todos esos aspectos, sí, eso es lo que se llama esquema. Esquema de juego es la posición que, de acuerdo donde está la pelota, si está en defensa, transición o ataque. ¿Entiendes? Tú ves Claro, cómo se mueve. Entonces, ¿qué pasa? y- En ese movimiento, tú lees, como dice Pablo, tú lees, ajá, ellos tienen dos, tiene que haber un engaño. Si ellos tienen dos, que te quitan, que están marcando en el medio, por supuesto, si tú juegas con tres arriba, tienes que hacer que uno suba, ¿entiendes? O jugar más con el interior. ¿Con cuál? O meter al 10 y hacer un 4-2. Por decir algo, metes al volante izquierdo detrás del 9 y ahí obligas a uno a fabricar un espacio para que ese espacio sea aprovechado por el extremo o por el lateral. Lo que le hizo Flamengo claro, al Chelsea, ¿no? Descendió un jugador, que eso es muy común, descendió un jugador y apareció un tipo a la espalda, que es lo que yo digo a ustedes que vean el partido de Manchester y Chelsea cuando le ganó El Chelsea Chelsea. ¿entiendes? O sea, eso es normal. Ajá, ¿cómo le ganó el Botafogo al PSG?
además de un montón de fortuna. Pero pero no lo igualó. Él sabía, el entrenador sabía que si le va de 1 contra 1 al PSG, lo liquidaba. Entonces siempre fue, cuando había un rival, habían 2 y hasta 3. Y lo hizo mover en zona. Para eso tiene que mover en zona. Un O sea, desgaste físico enorme. hizo, claro, una defensa en zona, hizo equipo corto, hizo unos mediocampistas con dinámica y unos tipos arriba rápido. ¿Qué sucede? Cuando le agarró el tipo rápido, algo parecido a lo que hizo Russo con Merentiel. ¿Entiendes? Ya, si Russo va a buscar o va a ir a buscar al Bayern, no sé si cómo queda el resultado. A lo mejor ganaba, no sé, porque el fútbol es impredecible, pero tenía menos posibilidad de hacer el partido que hizo jugando de esa manera. Entonces, esas son las formas de jugar. Entonces, lo que Pablo más o menos le leí en su comentario es que el futbolista sepa cómo actuar en determinados momentos en la cancha. Porque a veces el conocimiento de la táctica no es solamente saber 4-3-3 o 4-2-4, todos los números. No, el conocimiento es saber qué hacer y entender que por momentos el rival es superior a ti. Debe El entender. movimiento. Y también, perdón, Manolo, y también no nos olvidemos en eso, Lea, ya que sacaste el tema, y está bueno, está buenísimo la charla, no nos olvidemos también que para todo esto del funcionamiento del equipo, vos tenés que conocer a tus jugadores principalmente, ¿no? Claro. Porque, No, sin digamos, duda, sin duda. no solamente es fijarte en el rival si te puso 2 jugadores atrás de los volantes tuyos. Sino también hay otras ocasiones. Un Que vos ejemplo. vas perdiendo Un un ejemplo. partido 1-0. Vas perdiendo un partido 1-0 y bueno, y tenés que modificar vos para el bien de tu equipo, porque lo vas perdiendo. Entonces ahí ya decidí vos y capaz que terminás defendiendo con 3. ¿Entendés? O en ataque terminás defendiendo con 2, como dijo recién Manolo. Y bueno, y basculás para la derecha y basculás para la izquierda y vas rotando, pero tenés que saber y conocer a los jugadores que tenés. Si querés entrar por fuera, tenés que jugar con jugadores ligeros. Si querés interno, capaz que los laterales los tenés ligeros y el extremo derecho te juega más de interno, pero el 4 pasa y pasa y pasa y vuelve y pasa y pasa. Bueno, eso también no es solamente mirar lo que te juega el rival. Capaz que el otro rival te juega un 4-4-2 igual que vos, pero así todo te hizo un gol. Y bueno, y ahí tenés que también modificar. No es solamente siempre que el otro Bueno, equipo te juegue de otra forma. pero fíjate algo, Pablo, fíjate algo, ¿no? A veces te hacen un gol y a veces te hacen un gol y no es porque tu equipo esté mal, ¿entiendes? Pero Sino claro, porque de repente hay que darse cuenta, fue una genialidad del rival o en su defecto se equivocó Manolo, claro. un error de Manolo, ¿entiendes? Entonces tú cuando rearmas de vuelta, ay, vamos perdiendo, voy a modificar. No, voy a modificar, no. A lo mejor potencias esa forma que tienes de jugar, porque ejemplo, si tú estás jugando, tienes posibilidades, estás jugando, y de repente en una no tuviste atento y te liquida, no quiere decir que lo que estás haciendo sea malo, sino que debes que tener más atención en ciertos momentos del juego que tú lo puedes corregir con tipos que están adentro, no necesariamente con cambios. Porque ahorita la cuestión de que hay 5 cambios, 3 ventanas, 4 no sé qué vaina, que parece, ¿entiendes? Te confunde el entrenador. O sea, a veces uno no puede meter a un futbolista porque alguien falló o porque tiene amarilla. Uno tiene que meter a un futbolista porque lee el partido. Porque si usted está cansado ¿cómo se llama eso? El GPS me está diciendo que el rival corre más que tú y que tú estás cansado y corre menos, no, tengo que sacarlo. ¿Acaso que atletismo es una marca que usted tiene velocidad mental, está leyendo el partido? Hay muchos aspectos que uno tiene que entender y a veces nosotros nos vamos por la técnica, por lo novedoso. O sea, hay que ver, ahí donde tiene la observación, el técnico, los asistentes técnicos,
Y bueno, Exacto. pues recurren a las estadísticas. ¿Entiendes? Exacto. O habla con Manolo. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? No, Pablo, lo perdí. Bien, pero tiene que estar más atento. Recuerda que habíamos hablado que te mete pelotas cruzadas y uno va a la corta. Y este no fue a la corta, fue a la larga. Y ahí, en el segundo palo siempre ellos tienen ventaja ahí. Recuerda los goles que siempre hacen. Algo así, porque no se trata de pelear y discutir con un jugador porque tú crees que jugó en tu contra. No, no, se equivocó, listo. Y vas a sacar más provecho en denunciar con él esos pocos segundos, minutos que tiene, decir, pase esto, mejor en eso, no hay ningún problema, no hay ningún problema, ahí, listo. Ahora, ¿sabe qué difícil que uno se equivoque un jugador en la cancha? Inmediatamente cambia. No, hay que meter a esto. Hay que, ese técnico actúa rápido, inmediatamente modificó. ¿Y qué modificó? Usted puede modificar con los que están adentro, no necesariamente tiene que modificar con los tipos que están afuera, salvo que tenga un compromiso con los tipos que están afuera. ¿Sí? Claro, y también, Bueno, también se puede modificar, ponerle, va perdiendo 1-0, modificaste, pasaste a ganar de 2-1 porque se te dio vuelta el partido y, a ver, en ataque y volviste a ser un equipo más defensivo, porque ya lo diste vuelta y ahora que laburen ellos. Y ahora tiene que laburar el equipo rival. O Sí, sea, pero ¿y si no te esto, quedan cambios, qué haces? ¿Entiendes? no, sí, sí Porque a mete el veces, cambio, digo yo. Yo porque, digo sí mete el claro, sin cambio. meter cambio, ¿no? Claro, sin meter, tú puedes, exactamente. ¿Y eso qué puedes hacerlo? Lo Claro, entrenas, exactamente, listo, lo entrenas. Y, exactamente. y ajustas en la semana contra quién vas a jugar. Y en la semana puedes hacer entrenamientos con influencia numérica, con superioridad numérica, ¿entiendes? Para ver cómo se desarrollan los jugadores, cómo actúan, crearles un ambiente, aunque no es el mismo, crearles un ambiente competitivo dentro de las prácticas de fútbol. Y eso le permite a ellos tener confianza en lo que están haciendo. Y cuando van al partido, consiguen un revés y de repente sí golpean, pero ese golpeo debe pasar ya, levantarse y seguir, porque mientras más dure en el piso, el tiempo pasa. ¿Entiendes? O sea, más o menos así. Ahí, por ahí tienes el razón. punto, el punto de partida que dijo Pablo, que siempre tenés que conocer a tus jugadores. Y de Claro, ahí podés armar lo claro. que quieras, Porque, digamos. Siempre pero claro, conociendo las limitaciones de claro, los jugadores que tenés vos. claro. Hay Claro, una Lea, y fórmula que se usa. aparte, Lea, vos también te puede pasar cuando vas a jugar con los chiquitos, esto de cambiar y poner uno por afuera, porque vos ves que decís, bueno, en cancha de 5, lo veo al treque de ellos que es medio flojito. Y bueno, le tiro el más rapidito mío de aquel lado, ¿me entendés? O sea, si lo trasladás, digamos, en distintas dimensiones, a nivel profesional o a nivel de los más chiquititos, si vos decís, bueno, le tiro al que está jugando de 3 medio flojito, medio lento, y le tiro el más rapidito mío de aquel lado, ¿me entendés lo que te digo? O sea, es más Sí, o sí, menos, sí, sí. se trata de eso. Y el técnico de ellos, si sabe interpretar, vos tenés el tuyo, no sé, el 4, que es medio lentito, medio rellenito, y te mete uno más ligero y es viveza del técnico, y te gana el partido por una viveza del técnico. ¿Entendés? O Claro. sea, esto es un ida y vuelta, se puede trasladar tanto a los chicos, a los grandes, a los profesionales. Esto se trata de eso, de ser vivo y actuar en el momento justo. Pero para eso tenés que conocer a tus jugadores al 100%, no al 50%, al 100%. Porque sabés lo que Tener te tiempo puede con llegar a ellos. rendir, sabés lo que te puede llegar a dar, sabés cuántas veces te puede llegar a desbordar. Entonces lo tenés que conocer. Muy bien. Bueno, bueno, muchachos. Bien, bien. Me gustó la clase de hoy porque hubo interacción. Así deben ser la mayoría de las clases, interactuar y bueno, siempre tenemos un tema por conocer. Recuerden que esto es constante aprendizaje. Si no hay algún Claro. comentario, algo que No, yo de mi parte no. Yo de mi parte no, Manolo.
Bueno, que tengan un buen fin de, se cuidan Bueno, Manolo. mucho. Gracias. Y bueno, Igualmente. y cuando tengan alguna duda, pues la platicamos. Un abrazo grande para todos. Nico, ¿dónde Perfecto. estás? ¿Dónde estás, Nico? ¿Dónde estás, Nico? Estoy escuchando seriamente todo. Ah, Nico. Pensé que estaba. Atentamente. Nada, Nico. Nico, te voy a hacer un examen, ¿no? Cuando quiera. Ya, si querés, ahora que corten todo y vamos a hacer los exámenes, no hay problema. Cuídense, un abrazo. Buen fin de para todos. Saludos. Chao, Dale. No, chicos. pasen chicos, bien. Chao, Chao, chao. Manolo. Abrazo grande. Chao, 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 chao. hermano. Chao, Chao, chao. grupo. Nos vemos.